Buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta tarde quiero compartir una palabra contigo. Muchas veces leemos la Biblia y leemos una porción de la palabra 20 veces. Y sin embargo, llega un momento dado en que volvemos a leer esta palabra y el Espíritu Santo nos revela quizás una simple palabrita que hace que veamos la porción diferente, que hace que aumente nuestra fe, que nuestros ojos y nuestro entendimiento sea abierto más allá. Pues así me pasó a mí con esta palabra que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Marcos 1:40. Jesús sana a un leproso. Y dice la palabra: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Muchas veces cuando leemos los milagros de Jesús, la gente se acercaba al Señor y el Señor le sanaba. Pero en este caso vemos la misericordia de Dios extendida de una manera diferente. Dice que Jesús tuvo misericordia del leproso y le tocó. Y dijo: quiero, sé limpio. Y en el momento fue sanado. Jesús tocó a este leproso. La lepra era una enfermedad sumamente triste. La persona que contraía lepra era separada de la sociedad. No podía estar con su esposa o con su esposo o con sus hijos o con su familia. No podía vivir en el mismo lugar, sino que era exiliado. Y las cosas que tocó esta persona con lepra tenía que ser quemada, tenía que ser purificada. Por lo tanto, la vida de un leproso era una vida triste, solitaria. Usted sabe lo que es estar separado de su familia, no poder ver a sus hijos, estar abandonado, quizás pasar hambre, mendigar, la gente diciéndote palabras hirientes, rechazándote, porque la gente le daba miedo encontrarse con un leproso y mucho menos tocar un leproso, porque esto era una enfermedad sumamente contagiosa. Y en aquel tiempo los rabinos, los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo no tocaban un leproso, no se atrevían a tocar un leproso. Pero Jesús rompió todos los esquemas. Jesús hizo la diferencia. Jesús tocó a aquel leproso. Aquel leproso se acercó a Jesús porque sabía que él tenía el poder absoluto para sanarlo, porque sabía que Jesús no lo iba a rechazar, que Jesús lo iba a sanar. Cuán grande es el amor de Dios para con el ser humano. Este Jesús que nosotros leemos en la palabra es el mismo Jesús de este tiempo, el que está dispuesto a escucharte, el que está dispuesto a tocarte, el que está dispuesto a tener misericordia, a extender su mano y tocarte y obrar un milagro poderoso en tu vida. Pero tú te tienes que acercar a él, tal como hizo este leproso, que era rechazado y marginado por la sociedad. Sin embargo, él no tuvo miedo de acercarse al maestro, porque sabía que aunque la sociedad lo rechazara, aunque los rabinos, los sacerdotes, el pueblo lo rechazaba, Jesús jamás lo iba a rechazar. Y se atrevió a acercarse. Y esa fue la diferencia. Si este hombre leproso no se hubiera acercado a Jesús, no hubiera recibido la sanidad. Pero él se atrevió a dar un paso, y dice la palabra que rogándole se hincó de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y qué maravilloso que Jesús expresa su misericordia tocándole
diciéndole, no tengo miedo a contagiarme, no te voy a rechazar, eres bienvenido. El ser humano hace diferencias, el ser humano rechaza, el ser humano maltrata, el ser humano no tiene a veces misericordia. Pero Jesús está esperando que tú des un paso y que vayas a Él para Él tocarte, para Él hacer un milagro. A veces las personas no creen en los milagros de Dios. Muchas veces las personas están sufriendo, están padeciendo enfermedades, situaciones, pero cuando tú les presentas el plan de salvación o uno les presenta a Jesús, rechazan. Porque piensan que si la ciencia, si los médicos dijeron, no va a haber sanidad, esto va a ser más progresivamente. Piensan que Dios no puede hacer un milagro. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de las sanidades de Dios. Llevo casi 15 años en el Evangelio y he visto tantos milagros de parte del Señor. Sanidades. El Señor sanó a mi mamá de piedra en los riñones. Mi mamá estaba padeciendo de piedra en sus riñones por mucho tiempo y eran unos dolores insoportables. Tenía una piedra tan grande que si le daban medicamento, estos no iban a poder desbaratar la piedra, sino que había que operarla. Pero hasta el último momento yo creía que Dios sí podía hacer un milagro. Cuando mi mamá fue a sala de operaciones, que le pusieron la camarita, el conducto que va con una camarita hasta los riñones para ver dónde estaba la piedra y así poderle extraer esa piedra. Cuando los cirujanos hicieron esto, gloria al Señor, no encontraron ninguna piedra. Así que pusieron todo en su lugar y le dijeron, señora Luz, no tenemos que operarla porque no hay ninguna piedra. Mi mamá no vio en toda esa semana piedra alguna que bajara, ni pedazos de piedra, sino que ella hasta último momento estuvo sufriendo de dolor. Pero sin embargo, tal como yo creí y declaré que hasta último momento el Señor podía hacer un milagro, así lo hizo para que aquellos doctores vieran el poder de Dios manifestado. Gloria al nombre poderoso del Señor. Ya yo lo he hablado en otras ocasiones, que mi hija tenía una pequeña bolita en su cuello y los diagnósticos no eran muy buenos. Pero yo oré, estuve creyendo firmemente, mes tras mes, pidiéndole a Dios un milagro. Y cuando llegaron los últimos resultados de la biopsia, mi hija no tenía nada. Nada. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y no solamente eso, sino que también he experimentado, mi hija tuvo una dermatitis atípica en todo su cuerpo. Tenía ronchas en sus orejas, en su cuello, en su pecho, en sus partes, en sus piernas. Esto surgió de la nada, le daban medicamentos, le calmaba esto por cierto tiempo. En cuanto dejaba de utilizar los medicamentos, esto volvía a atacarle su piel nuevamente y yo como madre sufría, pero también creía que Dios iba a hacer un milagro y que no iba a dejar a mi hija de esta manera. Yo comencé a orar, a clamar, a ayunar y a esperar un milagro de parte del Señor. Y así como esa dermatitis llegó, así esa dermatitis se fue en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo no sé lo que la ciencia te haya dicho a ti. Yo no sé el diagnóstico que haya sobre tu vida. Yo no sé lo que el médico te dijo. Pero sí te puedo decir que Jesús hace lo que el medicamento no puede hacer por ti. Que Jesús hace lo que el doctor no puede hacer por ti. Solamente tienes que acercarte a Él. Solamente tienes que darle una oportunidad al Maestro. Y yo te aseguro a ti que Él va a tener misericordia y te va a tocar y te va a sanar tal como hizo con este leproso. Yo estoy esperando milagros de parte del Señor en la vida de mi hija. Mi hija tiene artritis juvenil.
diagnosticada a sus 17 años. Y cada vez que le pregunto a la reumatóloga, siempre me da la misma opinión. Esto es una condición autoinmune que va siendo progresiva. Por lo tanto, lo que ella me dice es que con el tiempo los medicamentos, las dosis de medicamentos tienen que subir. Que ella tiene que aprender a vivir con estos dolores y con la hinchazón en sus articulaciones. Pero yo he visto el poder de Dios manifestado y obrando en la vida de mi hija en sanidades, en mi mamá, en mi papá, en mi familia, en los hermanos de la iglesia, en testimonio, en mi propia vida he visto las sanidades del Señor. Por lo tanto, yo creo y yo confío en que el cuerpo de mi hija va a dejar de autoatacarse él mismo y va a ser sanado y puesto como fue creado en un principio en sanidad para la gloria de Dios Padre. Pero yo me estoy acercando al Señor y yo estoy clamando por un milagro y yo sé que ese milagro va a llegar y la ciencia quizás me ha dicho una cosa, los médicos me dicen una cosa, pero yo creo en el poder de Dios. Así que en esta tarde cree que Dios es poderoso para hacer un milagro en tu vida, sea lo que sea que el hombre te haya dicho, sea lo que sea que los médicos te hayan dicho. Espera un milagro, cree en un milagro, acércate al Señor Jesús porque es necesario que te acerques, que creas, que confíes, veas lo que veas, te digan lo que digan. Yo sé que el Señor va a extender su mano poderosa, llena de amor y de misericordia, y va a hacer un milagro en ti. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo y tienes que confiar y tienes que poner fe. Porque la fe mueve montañas. Así que esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo. Cree, acércate al Señor y espera tu milagro, porque el Señor no está lejos. El Señor está aquí esperando por ti. Esperando que te acerques a Él, como el leproso, como la mujer del flujo de sangre. Como tantos padres desesperados que leemos a través de la palabra que se acercaron al Señor para que Dios hiciera un milagro poderoso en sus hijos y los libertara y los sanara. ¿Qué esperas para acercarte al Maestro? Él está ahí esperando por ti. Así que Dios te bendiga y recuerda compartir esta palabra para que la palabra del Señor sea llegando a otras vidas. Así que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día y que el Señor haga un milagro creativo y poderoso en ti. Dios te bendiga.